Si se colectaron 15 muestras adicionales del proceso de manufactura de anillos para pistones después de que se establecieron las cartas de control, en la tabla siguiente se muestran los datos de estas nuevas muestras y en la figura las cartas de control indican que el proceso está bajo control hasta que se grafique el valor de la media de la 37ª muestra. Puesto que este punto y los tres subsecuentes se localizan arriba del límite de control superior, se sospecharía que ha ocurrido una causa asignable más o menos en este tiempo. El patrón general de los puntos de la carta de medias, aproximadamente desde el subgrupo 34 y 35 en adelante, es indicativo de un corrimiento en la media del proceso. Debe realizarse una búsqueda de las causas de este corrimiento en la media. El plan de acción para condiciones fuera de control o OCAP, por sus siglas en inglés, para esta carta de control desempeñaría un papel clave en las actividades al dirigir al personal de operación por una serie de actividades secuenciales para encontrar la causa asignable. En ocasiones aparecen patrones cíclicos en una carta de control. En la siguiente figura se muestra un ejemplo típico. Este patrón en la carta de medias puede resultar de cambios ambientales sistemáticos tales como la temperatura, fatiga del operador, rotación regular de operadores o máquinas, o fluctuaciones en el voltaje o la presión en alguna otra variable del equipo de producción. Las cartas de rango en ocasiones revelan ciclos debido a los programas de mantenimiento, fatiga del operador o desgaste de herramientas que dan lugar a una variabilidad excesiva. En la siguiente figura se indica una mezcla, cuando los puntos graficados tienden a localizarse cerca o ligeramente afuera de los límites de control, con relativamente pocos puntos cerca de la línea central. Un patrón mezclado es generado por dos o más distribuciones traslapadas en la salida del proceso. Las distribuciones de probabilidad que podrían asociarse con el patrón de mezclado se muestran en esta figura. La gravedad del patrón de mezclado depende del grado de traslape de las distribuciones. Las mezclas en ocasiones son resultados del sobrecontrol, cuando los operadores hacen ajustes del proceso con demasiada frecuencia en respuesta a la variación aleatoria de la salida y no a causas sistemáticas. Un patrón de mezclado también puede ocurrir cuando los productos de salida de varias fuentes, tales como máquinas en paralelo, se juntan en un flujo común del que después se hace un muestreo a fin de monitorear el proceso. En la siguiente figura se ilustra un corrimiento en el nivel del proceso. Estos corrimientos pueden ser causados por la introducción de nuevos trabajadores, métodos, materias primas o máquinas, por un cambio en el método o los estándares de inspección o por un cambio en la habilidad, atención o motivación de los operadores. En ocasiones se observa una mejoría en el desempeño del proceso después de la introducción de un programa de cartas de control, debido simplemente a factores motivacionales que influyen en los trabajadores. En la siguiente carta de control se muestra una tendencia o movimiento continuo en una sola dirección. Las tendencias suelen deberse al desgaste o deterioro gradual de una herramienta o de algún otro componente crítico del proceso. En los procesos químicos ocurre frecuentemente por el asentamiento o separación de los componentes de una mezcla. También puede ser resultado de causas humanas, tales como la fatiga del operador o la presencia del supervisor. Por último, las tendencias pueden resultar de influencias estacionales como la temperatura. Cuando las tendencias se deben al desgaste de las herramientas u otras causas sistemáticas de deterioro, esta situación puede incorporarse directamente en el modelo de la carta de control. En la figura siguiente se ilustra la estratificación o la tendencia de los puntos a agruparse artificialmente alrededor de la línea central. Se nota una marcada falta de variabilidad natural en el patrón observado. Una causa potencial de la estratificación
es la colocación incorrecta de los límites de control. Este patrón también puede presentarse cuando el proceso de muestreo se colecta una o más unidades de varias distribuciones fundamentales diferentes dentro de cada subgrupo. Por ejemplo, suponer que se obtiene una muestra de tamaño 5 al tomar una observación de cada uno de los 5 procesos paralelos.